El conflicto en Ucrania repercute fuertemente en Oriente Medio y fue uno de los temas centrales de la cumbre de la Liga Árabe celebrada en Algeria. En la declaración de clausura, los participantes ratificaron su neutralidad y llamaron a encontrar una salida pacífica. Añaden que el cese de las acciones militares debe estar basado en los principios de la Carta de la ONU, además de tomar en cuenta los intereses de todas las partes involucradas. Al mismo tiempo, reconocieron la gravedad de las consecuencias que el conflicto ha generado para sus pueblos. Muchos de los países de la región dependen en gran medida de las exportaciones de cereales desde Ucrania y Rusia. La Asamblea General de la ONU empieza el debate sobre el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Durante la sesión, varias naciones apoyaron la resolución presentada por el país caribeño que pide poner fin a las sanciones. Los representantes de Rusia, Bolivia y Venezuela destacaron el carácter ilegítimo y perjudicial que llevan las acciones unilaterales de Washington. Washington está intentando crear una doctrina Monroe de alcance global con las sanciones ilegales unilaterales, convirtiéndolas en un instrumento coercitivo que cae sobre aquellos que no están de acuerdo con cumplir su voluntad. Cuba es una clara ilustración de lo viciosa que es esta práctica que Estados Unidos utiliza para solucionar sus tareas oportunistas mercantiles, ignorando por completo tanto la realidad geopolítica como los principios morales fundamentales. Este bloqueo inhumano provoca sufrimientos y constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. De acuerdo a tratados internacionales, este bloqueo califica como un acto de genocidio y también como un acto de guerra económica, puesto que afecta profundamente la construcción, el turismo, el transporte, la aeronáutica civil y además la industria azucarera. Más grave aún, se trata de un bloqueo que se ha visto expandido en años recientes tras la activación del título 3 de la ley Helms-Burton y de la arbitraria inclusión de Cuba en una lista unilateral que la cataloga como una supuesta promotora del terrorismo y que se vio incluso espantosamente recrudecido cuando el mundo enfrentaba los momentos más difíciles de la peor pandemia de los últimos 100 años. Cuba, a su vez, volvió a expresar ante el organismo su preocupación por los efectos adversos del embargo económico vigente durante más de 60 años. Además, defendió los principios de la igualdad de los estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. Por su parte, el presidente, Miguel Díaz-Canel, agradeció el respaldo expresado por varias naciones. Destacó que sus discursos mostraron la solidaridad de Estados Unidos en su política de sanciones. La política de Estados Unidos en el sector económico también genera discrepancias e intercambios de acusaciones incluso con sus propios aliados. Así, la Unión Europea
tacha de discriminatorias las medidas estadounidenses que dan privilegios a sus fabricantes nacionales de vehículos eléctricos. Desde Bruselas advierten de que esta postura podría desencadenar la así llamada guerra de tarifas. Las discrepancias entre los socios ponen de relieve la situación de libre mercado que viene sacudido por la línea punitiva de Occidente. Así, su idea de limitar el sector energético ya ha causado profundas grietas entre los países exportadores e importadores. De ello conversamos junto a Nicolás Trinchero para entender los argumentos a favor de los principios del libre mercado, pero también, ¿qué tal, Nicolás? Mauricio, ¿cuáles son esas líneas para establecer cuotas de precios? Y esas líneas, según lo que le parezca a Estados Unidos, ¿no? La cuestión es, ¿libre mercado sí o no? Y la respuesta es, según Washington, no, siempre y cuando le convenga a Estados Unidos. Vamos a repasar diferentes ejemplos en diferentes ámbitos donde podemos confirmar todo esto. En principio, hablamos del sector de los automóviles eléctricos, porque hace poco Estados Unidos sancionó una ley supuestamente para reducir la inflación en Estados Unidos, ¿no? Que da algunas ventajas fiscales para los vehículos eléctricos y para las baterías también, fabricados solamente en Estados Unidos. Esto despertó la queja en la Unión Europea porque dicen que es una ley discriminatoria, muy proteccionista, ¿no? Y destacan que los automóviles estadounidenses, los automóviles eléctricos estadounidenses en Europa gozan de las mismas ventajas fiscales que tienen los europeos, que tienen los coches europeos. Pero esto es un ámbito. Vamos a otro, donde también podemos empezar a ver de alguna manera la prepotencia de Estados Unidos, ¿no? Aunque aquí en principio tenemos una coincidencia entre Estados Unidos y la Unión Europea con respecto al tope al precio del petróleo ruso. Pero si hablamos de gas, empiezan las diferencias, porque si bien Estados Unidos parece decidido a ponerle un tope al precio del gas ruso, en Europa no está tan claro. Hay diferencias entre los diferentes integrantes de la Unión Europea porque en principio pensaban también en ponerle un tope al precio del gas ruso, pero ahora está tomando más fuerza la idea de ponerle un tope al precio de todo el gas, ¿no? Y aquí vale la pena destacar que por estos días Estados Unidos le está vendiendo a Europa un gas licuado muy caro, ¿no? Pero esta reinterpretación de los principios del libre mercado también va en función de quién se trate. Sí, y ahí entonces podemos recordar, hablando también todavía del ámbito energético, podemos recordar lo que ocurrió con la decisión de la OPEP+ para reducir la producción de petróleo. Y esto también entonces despierta la queja de la Casa Blanca, que le dice: presentamos a Arabia Saudí un análisis para mostrar que no tenían un motivo, no había razón para reducir la producción de petróleo, y Arabia Saudí contesta que las decisiones de la OPEP+, están determinadas únicamente por los principios del mercado y no por las políticas. Para cerrar, nos pasamos al ámbito tecnológico y nos ocupamos particularmente de China, porque aquí Estados Unidos intenta poner restricciones a China para el sector de semiconductores, la fabricación de microchip, y alegan que son parte de los esfuerzos para proteger la seguridad nacional y los intereses de la política exterior. Parece ser que siempre todo afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos, entonces todos pueden ser objeto de sanciones si no hacen caso a lo que dicta Washington. Te agradecemos por esos datos. Hemos conversado. El economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Julio Gambina, opina que Europa no podrá lograr defender sus intereses. Sostiene que no tiene autonomía y hasta ahora siguió la retórica de Washington. Asegura que todo lo que hace Estados Unidos es para recuperar el crecimiento de la economía nacional, algo que, según el experto, va en contra del concepto del libre comercio. Europa está atrapada sin salida desde el mismo momento que se subordinó a la lógica política, diplomática de Estados Unidos, especialmente con la situación de guerra en Ucrania, y no solo la guerra, y subordinarse a una lógica de sanciones unilaterales que en general responden a las necesidades de Estados Unidos, y Europa no va a tener respuesta favorable de Estados Unidos porque Estados Unidos privilegia
resolver sus propios problemas y no pensar solidariamente con Europa. Digamos que no es el libre comercio lo que potencia y dinamiza a la política en Estados Unidos, sino que es un interés nacional por recomponer los datos macroeconómicos de Estados Unidos. No está en la lógica de la política estadounidense favorecer la libre circulación de mercancías, servicios, capitales, sino resolver intereses nacionales por la recuperación económica. Vladimir Putin advierte que Moscú se reserva el derecho de salir del acuerdo de exportación de cereales ucranianos si Kiev viola sus garantías de seguridad. No obstante, Rusia hace especial hincapié en que, en este caso, compensará el volumen para los países más pobres de forma gratuita. El Ministerio de Defensa ruso informó este miércoles que Rusia renueva su participación en esa iniciativa, puesta en pausa tras el ataque contra buques militares y civiles en Sebastopol. Boris Kuznetsov tiene más información. Moscú ha decidido reanudar su participación en así llamado acuerdo de granos sobre la exportación de grano de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Tal como ha explicado el líder ruso Vladimir Putin, Rusia ha hecho este paso después de recibir las garantías sólidas de Kiev. Vamos a recordar que hace unos días Moscú decidió suspender su participación en este acuerdo muy importante después de los atentados terroristas perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra los buques que garantizaban el paso seguro por el corredor humanitario. Ahora invito a escuchar más explicaciones de Vladimir Putin. Lamentablemente, Ucrania usó el corredor humanitario para intentar realizar ataques contra la flota del Mar Negro de Rusia. Por consiguiente, hemos tomado la decisión de suspender nuestra participación en los convoyes de grano. Exigimos garantías por parte de Ucrania de que no habrá más casos parecidos en el futuro, que los corredores humanitarios no van a usarse con fines militares. Nuestros socios turcos actuaron como mediadores y se recibió información de la parte de ellos a través del Ministerio de Defensa de que Ucrania dio las garantías de que estos corredores humanitarios no se utilizarían con fines militares. También Vladimir Putin ha explicado que Rusia, siendo un socio fiable y seguro, incluso si Moscú decide otra vez suspender su participación, va a garantizar los suministros, incluso gratis, a los países más pobres. Incluso si Rusia se retira de este acuerdo, nosotros, como dijimos anteriormente al respecto, estaremos listos para suministrar todo el volumen de granos que se entregó desde el territorio de Ucrania a los países más pobres. Y es solo el 4%. Todo el trato se llevó a cabo con el pretexto de garantizar los intereses de la seguridad alimentaria de estos países, pero solo
solo el 4% llegó del territorio de Ucrania a los países más necesitados. Se trata de los más pobres según la clasificación de la ONU, y todo lo demás, en su mayoría más del 40%, el 46%, se dirigió a los países de la Unión Europea. Entonces, si en el futuro nos retiramos de este acuerdo, si Ucrania viola sus compromisos, suministraremos todo el volumen que se ha entregado desde el territorio de Ucrania a los países más pobres hasta ahora de forma gratuita. También desde Moscú han comentado que todo se decidirá de manera definitiva el 18 de noviembre, porque habrá muchas cosas que analizar, por ejemplo, el cumplimiento de la parte que corresponde a los intereses de Rusia, sobre todo la parte de los fertilizantes. La prórroga del convenio es un tema aparte, sobre el cual se tomará una decisión teniendo en cuenta todos los factores correspondientes. Lo principal es que el acuerdo que se alcanzó con la ONU, Turquía y Ucrania se cumpla en su totalidad, tanto por la parte rusa como por la ucraniana. Por desgracia, vemos que hay una gran desproporción. Los puntos relativos a la exportación de cereales, fertilizantes y otros productos rusos se implementan muy mal. Es algo que tendremos en cuenta. También en la Cancillería rusa han afirmado que disponen de las pruebas sobre la implicación de los especialistas británicos en la preparación de los atentados, y los materiales van a difundir para toda la comunidad internacional, y ahora también esperan las explicaciones de los diplomáticos británicos. El cumplimiento de este acuerdo de granos es muy importante para la seguridad y equilibrio alimenticios a nivel internacional. Posibles problemas podrán provocar secuelas muy negativas. Rusia reanuda su participación en el acuerdo sobre la exportación de granos a través del Mar Negro, tras recibir las garantías de seguridad por parte de Kiev. En paralelo, desde Moscú denuncian que Estados Unidos se aprovecha de la crisis en Ucrania para mantener su liderazgo y debilitar a otros países. El ministro de Defensa ruso lamentó además que Occidente haga caso omiso a los métodos de combate prohibidos que emplea Kiev. Boris Kuznetsov tiene más información en directo. ¿Qué tal? Cuéntanos más detalles. Hola Mauricio. Moscú ha decidido reanudar su participación en el así llamado acuerdo de grano sobre exportación de granos de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Así, en Moscú han afirmado que ya disponen de suficientes garantías de Kiev para volver a participar en el acuerdo. La parte ucraniana aseguró oficialmente que el corredor marítimo humanitario se utilizará solo de acuerdo con las disposiciones de la Iniciativa del Mar Negro y con las regulaciones del Centro de Coordinación Conjunta. La Federación de Rusia considera que las garantías recibidas son suficientes y reanuda la implementación de la Iniciativa del Mar Negro para la exportación de granos, que había sido suspendida después del ataque terrorista en Sebastopol. Vamos a recordar que hace unos días Moscú suspendió su participación en el acuerdo después de los atentados terroristas cometidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra los navíos, contra buques de guerra y también barcos civiles que garantizaban el paso seguro en el corredor humanitario en el Mar Negro. Y también en la Cancillería rusa han afirmado que disponen de las pruebas sobre la implicación de los especialistas británicos en la preparación de los atentados, y los materiales van a difundir para toda la comunidad internacional, y ahora también esperan las explicaciones de los diplomáticos británicos. Mientras que el ministro de Defensa de Rusia ha apuntado a que se agrava la situación, se agrava la tensión entre el Occidente y Rusia, que hay enorme concentración de las tropas de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia, que de hecho la cantidad de los uniformados de la OTAN prácticamente se ha duplicado durante los últimos días, y también hay campamentos especiales donde se entrenan los batallones tácticos, tanto en Hungría, en Eslovaquia, en otros países de Europa. Y según Shoigu, lo más importante es que los países de la OTAN, los países occidentales, hacen caso omiso a las atrocidades que cometen los militares ucranianos, hacen caso omiso a que las autoridades de Ucrania apuestan por los métodos prohibidos, como por ejemplo también los asesinatos por encargo. Vamos a escuchar.
El régimen de Kiev recurre a métodos de combate prohibidos como ataques terroristas y asesinatos. Además, bombardean a la población civil con armas pesadas y la usan como escudo humano. Pero los países de Occidente pretenden no darse cuenta. Peor aún, fomentan la escalada de conflicto en Ucrania. El ejército ucraniano recibe un flujo constante de armas y municiones modernas. La OTAN le suministra datos de inteligencia, le señala los objetivos, envía a sus asesores militares, proporciona mercenarios de extranjeros a sus filas y libra contra nosotros una guerra de información y de sanciones. Asimismo, también el titular de la defensa de Rusia ha apuntado a que el país que gana más en toda esta situación caótica es Estados Unidos, que quiere fortalecerse a través de debilitamiento de otros. Está claro que la situación actual beneficia en primer lugar a Estados Unidos. Washington busca aprovecharla para mantener su liderazgo global y para debilitar lo que más pueda a otros países, incluidos sus aliados en Europa. Pero el blanco principal de los esfuerzos destructivos del occidente colectivo, por supuesto, es Rusia. Buscan la aniquilación de su economía y de su potencial militar e intentan privarla de su capacidad de mantener una política exterior independiente. También desde la Cancillería rusa han afirmado que ahora esperan señales de Kiev sobre su disposición a volver al diálogo, tomando en cuenta nuevas realidades territoriales. Te agradecemos, Boris.